Ya muchachos, estamos en la clase de hoy, las configuraciones básicas de router y switch para que en el inicio de CCNA 2, ¿ya? O Networking 2. Entonces, según esta topología que tenemos montada acá, que tenemos VLSM montado, vamos a hacer algunas configuraciones básicas del router y switch y además vamos a hacer un enrutamiento básico, pero va a funcionar, ¿ya? Entonces, vamos a ir haciéndolo paso a paso. Primero, ¿cierto? Vamos a configurar el nombre del router, que en este caso era Santiago, el que estaba acá. Santiago, y acá era Conce, ¿cierto? El de acá es Conce. Conce. El nombre se configura de la siguiente forma. Entonces acá es Santiago. Primero entramos en Able, configure terminal y damos hostname. Hostname. Y ahí asignamos el nombre. En este caso va a ser STGO, que es Santiago. Así se configura el nombre del router. Segunda configuración. Vamos a dar las contraseñas. Hay dos tipos de contraseña. La enable password. Y después la password, que es Cisco, para hacer siempre sea genérica, cosa cuando hagamos las pruebas, las passwords sean siempre la misma y no estar preguntando y demora un poco el tema. Y la otra password es enable secret. Y también va a ser Cisco. ¿Cuál es más importante o cuál es más efectiva o cuál es más segura? No sé. No. ¿Qué diferencia hay entre enable password o enable secret? No. No. ¿Cuál es la diferencia entre enable password y enable secret? Veámoslo en vivo en directo. Entonces vamos a hacer la configuración básica. Aquí copio, voy al router, sale el diálogo, está apagado, lo tengo que encender, ahí sí. Voy a encender el otro mientras tanto, debe estar apagado, ahí sí. La diferencia es que la enable secret está encriptada y la enable password no está encriptada. Esa es la diferencia, ¿ya? Por lo tanto, la enable secret es segura. Fíjense, voy a pegar acá. Ahí está. Claramente, si yo pongo enable password y enable secret, la que importa y la que el router va a leer va a ser enable secret. La otra se deshabilita. Por lo tanto, no tiene ningún sentido configurar las dos. Yo ahora lo configuré porque es un tema de demostrarle la diferencia. Miren acá. Voy a hacer un comando, que también lo vamos a revisar, que es show running config. Ese comando es para revisar las configuraciones que están en el router, pero las configuraciones que están en la RAM. Cuando yo quiero guardar las configuraciones, las guardo en la NVRAM del router. Significa no volátil RAM. ¿Ya? Recuerden que el router es un PC, entonces una de sus partes es la RAM, NVRAM y flash. La flash es el símil al disco duro, donde se guarda el sistema operativo. La NVRAM es donde se guardan las configuraciones que le hacemos. Y la RAM es lo que se está configurando y está corriendo. ¿Ya? Brevemente explicado. Entonces, si hago un show running config, es lo que estamos haciendo. Fíjense acá, hostname Santiago fue lo que acabamos de configurar. Y después acá aparece enable secret y enable password. ¿Lo logran ver? Miren el orden que le di acá. Primero di enable password y después enable secret. Fíjense, automáticamente el router las ordena. Entonces el router lee secuencialmente. Por lo tanto, primero va a leer la enable secret y después enable password. De hecho, ni siquiera la va a leer, no la va a tomar en cuenta. Si yo pusiera, por ejemplo, una contraseña para enable secret y otra para enable password, ¿cuál va a leer? Enable secret. La otra no, ya no la toma en cuenta, porque es segura. Y miren la encriptación que hizo. Puse Cisco, puse 5 caracteres y miren la clave que coloca. Entonces es mucho más segura. ¿Ya? Es mucho más segura. Sigamos con las configuraciones. ¿Alguna duda? ¿No? Sigamos. Entonces hay otra configuración
que se hace también en forma segura, que es la consola y es la BTI, las líneas virtuales, que se simbolizan BTI. ¿Qué es lo que es la consola? Es este puerto que está acá. Es cuando yo conecto un PC directamente al cable consola con el router para configurarlo. Le damos una password secreta para que no llegue cualquier persona y se conecte y haga configuraciones. Esa es darle seguridad a este tema. Entonces esto se configura de la siguiente forma. Entonces pone consola, line console y 0. ¿Por qué 0? Porque es el único puerto que hay. Entonces diseñaron esto que empezaran el dígito 0, que es la primera. Line console 0, le damos password, Cisco para que sea un estándar y le damos login, que es para activarla. ¿Ya? Después un exit. Salgo de ahí. Ahora ingreso a las líneas virtuales. Entonces ahora sí, line BTI 0 espacio 4. Eso significa que puedo establecer 5 sesiones. 0, 1, 2, 3 y 4. 5 sesiones se establecen. Después le doy lo mismo, password, Cisco y login. Las passwords, las pruebas las voy a ir variando. Tal cosa, una password y así. ¿Ya? Pero por tema práctico, sea más rápido la configuración. ¿Ya? Después exit. Salgo de esto. Ahora voy a configurar la interfase según lo que tenemos acá. Estamos en Santiago. Por lo tanto, voy a configurar primero acá interface, y tengo que decirle qué interfaz. ¿Cuál es la que aparece ahí? La F00. En este caso va a ser FacetNet 0 el latch 0. ¿Cierto? Ingreso. Le doy IP address. Y le asigno la IP que le dijimos según el BLSM. La 192.168.0.1. Aquí abajito está la IP, miren. La 00, por lo tanto acá va a estar la 1. Aquí está la red 40 y aquí está la 41. Aquí está la red 60, 61, 62. Con su máscara. ¿Qué máscara tiene eso? Exacto, 252.0. Esa es la máscara subred. Para esa interfaz. Ya, después le doy no shutdown y exit. ¿Qué voy a hacer ahora? Miren. Voy a control C y voy a pegar acá en el router. Listo. Configura terminal. Y pego acá. Listo. Fíjense ahora. Va a levantar. ¿Se fijan? Ya levantó. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Asignarle la IP manualmente a los equipos. Miren lo que voy a hacer para que entiendan este tema. Le voy a dar la primera IP después del default gateway. Va a ser la 192.168.0. La punto 1 no puede ser porque ya está ocupada. ¿Quién la ocupó? El router, que se transforma en la puerta enlace. Por lo tanto, aquí la máscara la modifico, es 252. Y aquí la puerta enlace es la 192.168.0.1. Eso sí que sí. Y ahí funciona. Y ahora, en este equipo, le voy a dar la última IP. Para que vean que abarca todo el tema. O todo el segmento. Entonces esta es la 192.168.3.254. La 255 no se puede asignar porque es broadcast. Con la máscara. La máscara es 252, ¿cierto? Y aquí va a estar la puerta enlace. La 192.168.0.1. Listo. ¿Habrá conectividad sí o no? Sí. De aquí a acá. Eso implica que nuestro BLSM está bien. Exitoso. Lo pueden hacer así o de la forma tradicional. Entonces ping, me había dicho la forma real. La 192.168.0.1. Voy a probar la puerta enlace. Claramente funciona. Y después la punto 2 también debería funcionar. Que el otro host, el otro PC. Ahí está. ¿Se fijan? Está funcionando. Eso implica que nuestro BLSM está bueno. Ahora voy a configurar. ¿Qué debo configurar ahora en Santiago?
¿Qué debo configurar ahora en el router Santiago? ¿Cómo? El serial. ¿Que va conectado a quién? A Conce, pues, va hacia Conce. Entonces el serial va a ser interface serial, como sale ahí 0, el latch 0, el latch 0. Entro, IP address. ¿Cuál IP tiene? Está en la pizarra. ¿Cuál sería? La 192.168.6.1. ¿Qué máscara? 30. 255, 255, 255.252. ¿Cierto? Enter. Fíjense acá. Aquí aparece una especie de relojito. Eso significa que las interfaces seriales, o el cable serial más bien dicho, tiene dos parámetros. Un cable que es DCE y el otro es DTE. DCE significa equipo de conmutación de datos y DTE significa equipo terminal de datos. Entonces cuando un equipo es DCE, eso es algo físico, el cable lo define. Entonces cuando yo conecto acá y aparece esto, significa que este extremo es DCE. Y en ese extremo hay que configurar un parámetro que se llama clock rate, que es la velocidad de reloj, para que se sincronicen los equipos. Si eso no lo configuro, no funciona. Entonces va a ser clock. Lo hice al revés. Ahí sí, clock rate. Y le doy una velocidad. La velocidad se ve en bits por segundo. Y va desde 1200 bits por segundo a 4 millones de bits por segundo. Esas son las opciones de velocidades que hay. Entonces una velocidad estándar que se ocupa es 128.000. ¿Ya? Y después le doy no shutdown. Y después exit. Entonces voy a copiar acá y voy a pegar. Ahí sí. No levanta inmediatamente, porque la única forma de levantar es que el otro router esté configurado. ¿Ya? Miren que va a ser rápido esto. Voy acá, copio todo, control C y pego acá. Entonces te va a hacer Conce. Conce. Ahí está. Entonces ahora como es Conce, ¿qué tengo que hacer? Editarlo nomás, ¿cierto? Entonces aquí cambio esto y pongo Conce. Esto va a ser lo mismo, esto va a ser lo mismo, todo igual. Aquí cambiamos la IP, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, en este caso la fase de tener IP va a tener la 4.1. ¿Con qué máscara? Es 23. ¿Y cuál es la máscara 23? Los pillé. ¿Cuánto? 254, perfecto. 255, 255, 254.0. Sigo bajando, vamos a la serial. ¿Cuál va a ser la IP? Estoy en la serial. 6.2, perfecto. ¿Con qué máscara? La misma. Como este equipo no es DCE y es DTE, tengo que cambiar este comando. Entonces lo borro. No es necesario. Solamente dan un puro extremo. Y está configurado. Ahora tengo que copiar y pegar. Entonces voy acá, lo tomo. Aquí. Voy a Conce. Y pego. Listo, ahí está configurado. Voy a hacer lo siguiente. Tengo que darle la IP a los equipos. Voy a hacer el mismo ejemplo. Entonces aquí va a ser la 192.168.4.2, ¿cierto? Con la máscara, que es 254. Y la puerta enlace va a ser la 192.168.4.1. ¿Estamos de acuerdo? Ya, y en el otro equipo vamos a dejar también la última, para que vean que el segmento funciona. Entonces va a ser la 192.168.5.254. ¿Están de acuerdo? Con la puerta enlace, con la máscara, perdón, que es 254, y aquí va a ser la puerta enlace, la 192.168.4.1. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Verificamos si hay conectividad. Entonces aquí aplicamos sobre carta, exitoso.
Por razones lógicas, yo no debería tener conectividad entre este equipo y este equipo. ¿Cierto? ¿Por qué no tengo conectividad? Claro, como dijimos en un principio, falta el protocolo de enrutamiento. Físicamente esto es una pura red, porque los cores la conectan. Pero lógicamente son tres redes distintas, o tres segmentos de red. Entonces tenemos el segmento de red que está acá, que es 00, el H22, tenemos el segmento de red 4.0 y el segmento de red 6.0. Son tres redes, lógicamente hablando. Entonces esa red hay que configurarla. ¿Cómo se configura? Con un protocolo de enrutamiento. ¿Ya? ¿Qué protocolo vamos a configurar? Vamos a ocupar OSPF. Entonces me dirijo acá a Santiago. Entonces se configura de la siguiente forma. Pongo router OSPF 1. OSPF es un protocolo vector distancia, ya que tiene unos algoritmos. Vamos a entrar en detalle en unos capítulos más adelante a ver cómo funciona todo, las características, métricas, etc. ¿Ya? Ahora vamos a ver solamente la configuración para que veamos la conectividad. Entonces, por ejemplo, router OSPF 1 significa que la zona que está. Después pongo acá network, que es el comando donde declaro las redes. Network. Ya. Después de eso tengo que declarar la red que están conectadas a mi router. Entonces, ¿cuáles son en este caso en Santiago? La 0.0 y ¿cuál más? La 6.0. ¿Se fijan? Estas dos redes las tengo conectadas directamente. ¿Lo logran ver? O sea, físicamente. Entonces el router las conoce porque se les configuró la IP de esa red. Entonces las va a conocer siempre. Entonces vamos a declarar la primera. La 192.168.0.0. Aquí, ahí sí. Después de eso, hay que configurar un tema que se llama wildcard. Por mientras, vamos a entrar a ver la wildcard, que es el inverso a la máscara de subred. En estricto rigor no es solamente eso, uno las puede modificar. Pero por efectos de configuración ahora, vamos a decir que el inverso es la máscara subred. Por lo tanto, si es el inverso, ¿cómo se quedaría esto? Va a quedar 0.0.0. Perdón, está en 22.3.255. Me equivoqué. Punto 3, gracias. Se fijan que la máscara anteriormente era 252. Para llegar al 55 me faltan 3. Ahí están los 3. Y como la máscara 0 va a ser 255. Es el inverso. En el fondo de la wildcard, el campo de host, el campo de host que me sobra lo llevo a 1. Y el campo de subred lo llevo a 0. Se invierte. Después vamos a especificar bien cómo, cuando veamos la lista de accesos, vamos a ver también bien definido la wildcard. Ya, eso sería por esa parte. Vamos a agregar la otra. Yo podría agregar un tema que se llama sumarización. Yo podría agregar un puro comando y agrego todas las redes. Pues también se ve más adelante. Ya, voy a hacer lo más básico mientras tanto. Network, lo voy a agregar, network. Network, declaro la red, la que está al lado, la 192.168.6.0, con la wildcard. ¿Cuál sería la wildcard en este caso? Exacto, muy bien. Esa es la wildcard. Estaríamos listos. Exit. Perdón, abajo. Ese 3 líneas configuramos el enrutamiento. Voy acá, control C y lo pego aquí. Me faltó algo. Aquí, me faltó el área. Área 0, ahí sí. Eso significa que en la presentación recién aparecía una diapositiva que salía área 1, 0 y 51, creo. Significa que son distintas áreas. En este caso, ese significa OSPF multiárea. Se ve el segundo semestre. Perdón, el CCNA 3. Ahora vamos a ocupar en una misma área. ¿Ya? Entonces, área 0. Ahora sí funciona. Ahora sí. Ahí funcionó.
¿Ya? Eso mismo que está acá, ¿qué creen que voy a hacer? Exacto. Y después solamente, ¿qué voy a hacer? Lo edito. Control C, Control V. Voy a bajar un poquito para que lo puedan ver. Por lo tanto, me voy a correr aquí para que vean la topología. Aquí. Las redes que están conectadas a Concepción es la red 6.0 y ¿cuál es la otra? Y la 4.0. Entonces, como la 6.0 es la misma, la dejo tal cual. Entonces aquí coloco la 4.0. Lo que sí aquí me va a cambiar la wildcard. ¿Cuál es la wildcard? 4, ¿cierto? Porque más que 254 para llegar a 255 es 1. Entonces es 1, 255. Voy a copiar acá. Control C y Control V. Estoy en Conce, pego. Miren lo que pasó. OSPF es un protocolo bien complicado, que podemos ver los NBR, todo ese tipo de cosas que aparecen ahí. Ahí dice OSPF, proceso 1, que es el número proceso, que fue el que pusimos OSPF 1, el número proceso, tiene un nuevo vecino, ¿ya? Que dice a través de la 6.1 y por la serial. Entonces, ¿qué pasa si hago un ping entre los distintos hosts? Debería haber conectividad. Ahí está. Y está funcionando. Y todo eso está aquí. Todo eso está ahí. Y obviamente está en la clase que está grabada, después la subo, la comparto, la veo en YouTube, no sé. ¿Ya? Entonces, esto es bastante, yo lo hago ver simple porque es simple, no tiene ninguna complejidad. Si lo complicado es después entender bien cómo funciona ese tipo de cosas. Pero al momento de configurar no es muy difícil. Después las aplicaciones se ve un poco más complicado, pero no tiene más que eso. Eso son las configuraciones básicas, ¿ya? No es nada más que eso. Ahora, en la parte de switching, ahora nosotros tendríamos que tener otro tipo de configuraciones. Las vamos a revisar igual. Son las mismas en realidad. Miren. Por ejemplo, enable, mismo comando. Voy a subir un poco acá. Mismo comando. Configure terminal. Configure terminal. Yo lo abrevio porque se puede abreviar algunos comandos. O tabular también. Se completa con eso. Hostname. Pongo host y pongo tabular. Se completa el nombre. Hostname va a ser switch-stgo para saber que es el switch de Santiago. ¿Se fijan? También es válido enable. No sé, imagínense. Enable secret. Cisco. También funciona el enable secret. Etcétera. De hecho, puedo administrar el switch remotamente. Pueden cerrar un poco la puerta atrás porque entra bulla y para no concentrarnos. Gracias. ¿Qué otra configuración? Miren, enable secret, lo mismo que el router, line, console, 0, password, Cisco, igual, login, exit, vamos a lo otro, line, BTI, 0 espacio 4, le doy la password, Cisco también, login, exit. Esas son las configuraciones básicas que son válidas tanto para el router como para el switch. Después vamos a ver SSH. Uno le puede dar, por ejemplo, para que el tiempo que esté logueado le podemos bajar. Por ejemplo, decimos ya que la sesión que se establece vía Telnet dura 1 minuto. Si no hay conectividad, si no se está trabajando, después de 1 minuto se desconecta. O de 1 segundo, qué sé yo. También se puede configurar eso. Parámetros de seguridad. Imagínense que ustedes van a configurar un switch a una parte o un router y están configurando, van al baño y dejan abierto la sesión de Telnet o de consola. Puede llegar alguien, entra y les configura todo, les cambia todo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están configurando, van al baño, pasan 10 segundos y la sesión se cierra. Y como ustedes saben las passwords, después ingresan de nuevo y no había problema. Entonces, también se establece hasta ese tipo de seguridad, también funciona. ¿Ya?
Otros comandos, miren acá, lo vamos a aplicar aquí. Si yo hago un show running config, aparece el nombre, aparece la password, todas las interfaces, las 24, más las 2 de las gigas. Miren lo que aparece acá. ¿Cómo aparecen las passwords? En texto claro, yo las puedo leer. Se pueden encriptar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Configura terminal y se pone el siguiente comando: service password encryption. Y con ese comando las passwords quedan encriptadas. Las que no están encriptadas, porque la de secret ya está encriptada, así que no se vuelve a encriptar. Voy a revisar. Miren el comando. Si hago do show run, no me salgo. Los comandos show siempre se hacen en modo usuario privilegiado. ¿Ya? Entonces, para no volver atrás ni entrar de nuevo, lo hago directamente donde estoy, anteponiendo un do. Sigo bajando. Miren. ¿Ven la diferencia? Ya no dice Cisco, salen puros caracteres. Sí, ya está encriptado. ¿No ven? Cosa simple, ya se encriptó. ¿Ya? Uno, por ejemplo, podría administrar el switch. Uno lo podría administrar, ¿ya? Con la pila de administración que se llama. Se puede configurar. Viene un poquito más adelante, pero también se puede configurar. Y esas son las configuraciones básicas. No es nada más que eso. Es bastante simple. Miren lo que vamos a hacer acá. Voy a entrar al PC. Voy a entrar a la configuración aquí y voy a poner telnet y voy a decir la 192.168.0.1. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo? Vuelvo a repetir. Voy a entrar a este PC de otra red. Estoy en Conce, imagínense. Estoy en Conce, en la red de Conce, para que nos contextualicemos. Voy acá a un terminal. Entonces digo, bueno, voy a poner un ex acá, pero lo voy a entender. ¿Está conectando al host? Sí, pues. Entonces pongo telnet, le doy la dirección IP del otro router que está en Santiago, enter y me pide la password. Cisco. ¿Dónde estoy ahora? Estoy en Santiago. Entonces entré remotamente al equipo. ¿Se fijan? Eso es telnet. Ahora, se ocupa la actualidad SSH porque telnet no va a encriptar la información. Entonces SSH es un modo seguro. Después en otras clases más adelante vamos a configurar SSH, que también es simple. Va variando las configuraciones. Es que se pueden establecer sesiones. ¿Quién se puede configurar? Sí, se pueden hacer hartas cosas. Lo vamos a ir viendo durante el semestre. Ya, bastante simple, no tiene muchas complicaciones. ¿Alguna duda? Pregunten las consultas que quieran. Aplicamos VLSM que vieron el semestre pasado, un VLSM simple, con hartos hosts, pero bastante simple y funciona. La red no tiene ni un problema. Ni un problema. ¿Alguna consulta para cerrar el software y la clase? ¿No? No, ese va cambiando. Por ejemplo, te puedo decir OCPF 100, OCPF 400, da lo mismo. Ese número cambia. Y el área también cambia. No, por ejemplo, puede ser OCPF 1, área 0, o área 4, o área 2. No sé, eso significa multiárea. Los puedo ir mezclando. ¿Ya? Por ejemplo, las áreas significa que son, como dice su nombre, un área distinta de la red o de la empresa. Se hace para separar. ¿Ya? Son las configuraciones. Cuando toque ver UCPF, ahí va a quedar mucho más claro, porque es bastante más complejo UCPF. Es bastante robusto y bien difícil entenderlo en una clase, inclusive. Tiene muchos parámetros. Las redes basadas en UCPF son muy grandes. Entonces, por ejemplo, ellos tienen un problema, que cuando ellos envían información, ellos tienen una base de datos de todos los routers. Entonces se les van traspasando constantemente. Y eso a la larga hace que la red sea más lenta. Entonces, para que eso se evite, ellos eligen uno de los routers tiene que ser el encargado de traspasar esas bases de datos. De toda la topología me refiero. Cuando existen cambios, por ejemplo, si yo agrego un router, saco un router, bajo un enlace, subo un enlace, esos cambios de la red los tienen todos los routers, se los tienen que traspasar.
se llama tabla de enrutamiento. Entonces, para que no todos los routers se vayan traspasando las tablas de enrutamiento constantemente, porque es muy pesado, ellos eligen un equipo que es el encargado de traspasar. Y también eligen un equipo que es el backup, el respaldo para traspasar esa información. Si se cae este central, se queda el otro traspasando las bases de datos. ¿Ya? Porque es un protocolo muy robusto. Lo vamos a ver más adelante cómo funciona y todo, las configuraciones, en siguientes clases. ¿Ya? Eso, así funciona un poco SPF, que es un estándar por lo demás. ¿Otra consulta? ¿No? Ya, entonces después este tema se lo voy a guardar, lo subo al ambiente de aprendizaje para que puedan ingresar. ¿Ya? Así que en 30 minutos lo hicimos. Tiempo preciso.